mesa de coyuntura. En este caso vamos a desarrollar el tema que propusieron nuestros secretarios profesionales, que son Leonardo Saí y Marcelo Zamponi, los cuales han seleccionado dos expositores. Le agradecemos la presencia a Adriana Gijena de Jar, abogada, docente de la Universidad de Buenos Aires, prosecretaria del Consejo de la Magistratura de la Nación, gracias por venir, y a Julián Assad, defensor de responsabilidad juvenil de La Plata, poeta y abogado penalista. También contamos con la presencia de Omar Autón, nuestro secretario de Profesionales del Seccional de Capital de PCN, por supuesto nuestra secretaria general, Beatriz Barbosa, nuestros compañeros de la delegación y algunos invitados de otros organismos. Bueno, las carpetas que les entregamos van a encontrar el documento que preparó Leonardo junto con Marcelo, y además de esto va a haber una hojita en la cual me gustaría que pongan, aparte de sus datos personales, dos preguntitas para responder, y aparte que propongan cuál va a ser el próximo tema de la mesa. Hay 3 propuestas, si quieren poner otra la ponen, con alguna pequeña observación. Y bueno, contarles también que después de las exposiciones de los compañeros que han venido hoy, vamos a hacer un descansito de 10 minutos en el anexo que está acá al lado para tomar café y agua y demás. Bueno, listo chicos, Leo. Yo repito la estructura de estas mesas, siempre el tema lo queremos poner a discusión y son propuestas que pueden provenir de cualquiera de ustedes para poder tratar. También pueden sugerir invitados. Bueno, en este caso quisimos trabajar el tema de la reforma de la justicia, nos parece un tema sustancial para pensar la actualidad del proyecto nacional. Y bueno, yo junto con Marcelo preparamos este documento que tiene que ver con una introducción que no aborda el tema directamente, sino lo aborda en uno de sus conceptos centrales en relación a lo que pasa en los medios, que tiene que ver con la discusión acerca de qué es la democracia. Así que yo voy a hacer una lectura de este trabajito y después arrancamos con las exposiciones. Bueno, desde el inicio del año legislativo, un sector muy bien delimitado de la comunicación puso el grito en el cielo respecto de la reforma de la justicia, propuesta por este gobierno nacional y popular. Se ha hablado, se sigue hablando y se seguirá hablando mucho y muy vagamente sobre democracia y soberanía popular. Quisiera que nos detengamos y observemos estos conceptos desde el punto de vista de los trabajadores. Democracia significa literalmente poder popular, gobierno del pueblo. Sin embargo, quien examine la red actual de comentarios y publicaciones sobre este punto de vista, sobre este asunto, advertirá que hay una profunda divergencia entre este significado literal de la palabra democracia y las diversas definiciones de democracia que se proponen. Las definiciones que se formulan comúnmente tienen la característica siguiente: no definen la democracia como un poder político activo ejercido por quien detenta la soberanía, el pueblo, las masas populares, los trabajadores, sino como un sistema de diques, límites, frenos que deben contener la soberanía popular. En esto consiste el festejo mediático de la división de poderes, que el poder quede dividido, que la soberanía quede dividida, que el pueblo sea dividido en el ejercicio del poder. Por eso, la liberal democracia, la que idolatra la república, no es democracia en el sentido de la soberanía popular, sino su antítesis. La democracia liberal, al oponerse al mismo tiempo al gobierno despótico, al absolutismo ilustrado y al poder popular, establece la identidad de estos dos regímenes opuestos, considerando que la democracia no es menos tiránica y despótica que el viejo absolutismo y su reencarnación moderna, o sea, el cesarismo. La democracia liberal es el poder de la minoría contra la mayoría, de la parte contra el todo, de los pocos contra el pueblo. Por lo tanto, división de poderes, creación de cuerpos particulares que trituran la unidad de la soberanía popular. Lo particular debe valer más que lo público, el individuo más que la sociedad. El único pueblo que tiene relevancia y sentido político es el Parlamento, el pueblo en miniatura, el pueblo en pequeñas dosis. Es una frase de Marx. ¿Qué nos dice esta Unión Democrática del 2015? Todos convienen en el reconocimiento de que el único interés de todos, el único interés común, es que cada uno pueda dedicarse sin molestias y con seguridad a la persecución de sus propios intereses privados, sin confrontaciones, sin cepos, sin cadenas nacionales, sin estatizaciones, sin relatos, sin tanto empleo estatal. Lo bueno del kirchnerismo es el consumo.
Todos están de acuerdo en que cada uno debe ocuparse de sus asuntos. Tan solo un programa de orden negativo, frenar a la reina. El único interés común que surge de ellos está en el hecho de que todos los arbitrios privados convienen en reconocer la oportunidad de que se respeten ciertos límites. La democracia de la Unión Democrática, la del fallo de los supremos, no consiste en el poder positivo activo del pueblo trabajador, sino en los límites de una fracción del poder legal puestos a la fuente total, unitaria e indivisible del poder, la soberanía popular. Las razones del aborrecimiento liberal contra Rousseau están aquí, en el hecho de que proclamó la indivisibilidad de la soberanía popular, el carácter ilimitado de esta soberanía, la omnipotencia de la voluntad general. Nada puede limitar, pues, la voluntad general, ni personas individuales, ni cuerpos particulares. Yo quiero detenerme un segundo en Rousseau. En Rousseau la sociedad nace como un cuerpo homogéneo y unitario, resolviendo en sí todas las divisiones y diferencias. La voluntad general se hace posible porque los intereses han sido asociados, puestos en común. Aunque también es cierto que por sus límites espirituales y voluntaristas, Rousseau concibió la creación de este cuerpo unitario y homogéneo como una revolución constitucional o moral y no como una revolución. La unificación del cuerpo social, que para Marx se produce socializando la economía, para Rousseau se configuró como socialización ética, como aquellas virtudes que debían garantizar el amor a la patria. Grandeza de Rousseau, giro radical en la historia del pensamiento político. Y acá quiero que se fijen las citas que continuamente hacen los medios, que se basan en la línea naturalista liberal, que es la de Locke, la de Montesquieu, la de Kant. La sociedad del orden jurídico-político acude a convalidar esta disociación real y económica. La universalidad de la ley sirve para garantizar universalmente, contra la universalidad de los hombres, los intereses particulares. Los particulares siguen siendo particulares, como lo eran antes de ingresar en sociedad. Salvo que ahora la esfera privada está garantizada y tutelada, la propiedad se ha vuelto decisiva por ley. En Rousseau, por el contrario, la sociedad se constituye mediante la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad. He aquí por qué la soberanía del pueblo no puede ser enajenada. No puede serlo porque si se enajena, si se transfiere a los representantes, este cuerpo particular se vuelve más poderoso que el cuerpo general. La democracia y la soberanía popular es centralista porque nace de la disolución de los privilegios de los cuerpos particulares que tienden a limitar y a coartar la voluntad general. Esto que digo sobre Rousseau tiene que ver con una discusión que también se encuentra en el fallo de los supremos y que me parece que hay que tener en cuenta. Es una discusión no solo política, que tiene que ver con la actualidad de la coyuntura, es una discusión acerca de la filosofía del derecho, acerca de qué es la república, y todo esto inevitablemente se termina trasladando a una discusión sobre los clásicos. Y acá básicamente esta mención, que ustedes todos tienen este documento en la carpeta, tiene que ver con entender que hay una línea que viene de los liberales y otra línea que viene de Rousseau, y que nosotros nos remontamos en esa línea. Entonces, ¿qué decimos con relación a nuestra mesa anterior, en la cual hablábamos de la necesidad de avanzar hacia una planificación económica, de la inversión impulsada por las fuerzas de la política nacional y popular? En la mesa, ¿no?, que trabajamos con Ávalo y con Leiva, en donde hablábamos fuertemente de la necesidad de que el Estado comande la reproducción, la inversión reproductiva, y tenga una intervención más activa de la que tiene, y que esto nos parecía que será lo más adecuado para un programa industrialista de acá a futuro. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, decimos que la democracia liberal que defiende el fallo contra la participación popular en la justicia no puede tolerar en absoluto esta planificación, esta idea económica, porque expresa una sociedad disociada de intereses divididos, ninguna democracia verdadera. Es decir, si no hay participación en la justicia, mucho menos va a haber gobierno, se puede llegar a producir un gobierno popular de calle, como se están dando las experiencias en Venezuela, etc. Este fallo nos parece absolutamente trascendental para lo que viene. El único problema que admitimos, respecto de la que es la participación popular, uno de los temas que realmente es interesante pensar, es la diferencia entre centralismo democrático, la participación popular, y que esto derive en un centralismo burocrático. La cuestión, obviamente, es unir la lucha local a la nacional, planteando con audacia el problema de la democracia en el aparato de Estado, plantear el problema de potenciar a los jueces, de aumentar sus poderes, por ejemplo, con respecto al control de las policías provinciales, a la vez su responsabilidad ante el pueblo, de modo que esto rompa su marco de independencia para convertirse progresivamente en algo distinto de una justicia liberal. En definitiva, para devenir el centro de intervención y coordinación de una ciudadanía activa, responsable, legítima y popular. De estos asuntos queremos también hablar con nuestros invitados. Muchas gracias por venir.
Hola a todos. La idea, así como lo presentó Leo, y la idea también con nuestros invitados, es abrir la discusión, la instancia de debate acerca de un tema que es verdaderamente crucial en esta coyuntura que entendemos que está bastante convulsionada, digamos. La reforma a la justicia y lo que nosotros entendemos que viene posterior a esto, que es finalmente la puesta en marcha de la ley de medios de comunicación audiovisual, son trascendentales, digamos. Hace poquito, no sé si ustedes están al tanto, y queremos que estén al tanto, se expidió la Corte Suprema de Justicia acerca de la inconstitucionalidad de una de las leyes que elevó el Ejecutivo, que fue aprobado por el Legislativo, que son las leyes que se dieron a conocer como reforma a la justicia. Son todo un paquete de leyes que vendrían a pensar, a proponer cambios en lo que nosotros entendemos que es un poder que necesita cambios. La discusión que abrió el gobierno y que la oposición tomó, digamos, cuando hablamos de oposición hablamos de algunos partidos políticos y de los medios de comunicación especialmente, han instalado la antinomia en términos de reforma sí o reforma no. No han propuesto una contrapropuesta superadora de la que hizo el gobierno nacional. En ese sentido nosotros creemos que aún con todas sus imperfecciones, con sus posibilidades de mejora y demás, las leyes que propuso el gobierno nacional y que fueron aprobadas, insisto, por uno de los poderes de la tan mentada República, recordemos cuáles son los tres poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estamos hablando que dos de esos poderes se someten a la soberanía popular, es decir, al voto del pueblo, de los ciudadanos y demás. Estamos hablando de un poder que, lejos de representar eso y que su legitimidad no proviene del voto, sino que proviene de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional vendría a ser una consolidación, una cristalización de un orden político y económico. Lo que venimos a proponerles es discutir estas leyes que les va a presentar Adriana y Julián y abrir el debate, digamos, sin miedo y sabiendo que acá uno puede opinar lo que quiera, siempre y cuando, digamos, fundamente bien la pregunta o la posición que vaya a tomar. Por eso, digamos, abrimos a que Adriana, si quiere, comience. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar en este lugar. Yo celebro esta convocatoria. Es un tema que no tiene una urgencia de hoy. Estamos mirando las elecciones el domingo, estamos pensando en otras cuestiones y sería actual si la Corte no hubiera clausurado momentáneamente el debate. Pero yo creo que es un tema de una envergadura tan enorme y se ponen en crisis cuestiones tan profundas que el debate se ha iniciado, la Presidenta de la Nación ha dado el puntapié inicial y esto llevará mucho tiempo hasta correr el velo definitivamente de lo que sustenta o de la cuestión que sustenta el funcionamiento del Servicio de Administración de Justicia tal y como viene ocurriendo. Quiero decir, un esquema de país, de ciencia jurídica y de poder judicial que se diseña, desde la generación del 80, al final del siglo XIX, hacia esta parte, ha funcionado así durante todo el siglo XX, con lo cual difícilmente nosotros en 6 meses podamos poner en crisis esta situación de estructuras tan enormes. La presidenta del Senado boliviano, Gabriela Montaño, el año pasado dio una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y explicaba cómo fue el proceso de reforma constitucional del pueblo boliviano. Y ella fijaba como momento en el cual empieza a tallarse ese esquema de reforma en el año 2001, cuando a partir de un censo que se realiza en el país, el 62% de los bolivianos informa que se consideraba como perteneciente a los pueblos originarios o a la nación originaria, de acuerdo a si vivían en Oriente o en Occidente. Ellos tienen distintas denominaciones en función de esto. Entonces, claro, explicaba Gabriela Montaño, las reacciones decían:
Dijeron que son pueblos originarios porque nunca antes les habían dado el cuadradito para que los bolivianos opinaran que eran pueblos originarios y se decían en lugar mestizos, pero en realidad son mestizos. Es decir, toda esta discusión lo que llevó a trasuntar fue este esquema que tenía que ver con que una organización determinada estaba íntimamente relacionada con las características propias de una comunidad. Los tipos empiezan a poner en crisis el esquema de organización a partir de empezar a mirarse a sí mismos como individuos. Entonces, lo que nos está pasando es que este esquema de poner en crisis la administración de justicia no solo nos pregunta sobre el esquema de representación democrática, sobre el poder ejecutivo y sobre el poder legislativo, sino con cuáles fueron las formas jurídicas que nos fuimos dando para organizarnos y para resolver en definitiva nuestros conflictos. Y esto tiene que ver no con cuestiones de técnicos, no con cuestiones de profesionales, sino con cuestiones que hacen a la comunidad en su conjunto, porque a la larga el juez termina dirimiendo conflictos que son conflictos que simplemente entre humanos no podemos resolver. Digo, podría haber jueces que no sean legos, que no sean abogados, naturalmente que podría, porque se trata de resolver conflictos. Más allá que haya especificidades en las que se necesite un determinado esquema, con esto, eso es claro, eso está claro. Pero digo, si pensar el Poder Judicial es pensar las formas de organización, Bolivia lo resuelve perfectamente. ¿Por qué? Porque recoge este esquema de problemas que tenían, recoge un esquema en el cual el Poder Judicial funcionaba de la misma manera que el nuestro, reorganiza toda su situación nacional, divide el poder en cuatro, el poder que considera del pueblo, es decir, el soberano del pueblo, simplemente divide funciones en cuatro: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y poder electoral, y permite que los cuatro poderes interlocuten siempre y a través del poder electoral. En función de esto, Bolivia diseña directamente un esquema de elección popular de jueces. Entonces garantiza que la soberanía popular esté definitivamente plasmada en el ejercicio por vía del sufragio universal. Si nosotros estamos en camino o no de pensar un esquema en esa línea, lo dirá nuestra propia dinámica de comunidad, que probablemente tenga paralelos y tenga profundas diferencias con el pueblo boliviano y con el resto de los países latinoamericanos. Pero está claro que este esquema de discusión se da en este proceso del siglo XXI y en un esquema de unidad regional que por lo menos se proyecta en esa línea. ¿Pero por qué? Necesariamente tenemos que tomar a Bolivia, que ya ha empezado a andar en ese sentido, porque y en eso acierta Servini de Cubría y los jueces de la Corte. No hay precedentes que estén garantizando el sufragio universal en el Poder Judicial. Una breve reseña histórica nos lleva a recordar: Alberdi se inspira en la Constitución norteamericana y diseña un esquema de organización nacional que divide en tres y le otorga al Poder Judicial, fija una Corte Suprema de Justicia como cabeza de un Poder Judicial que iba a funcionar ordenado piramidalmente con superioridades e inferioridades, y le consagra al Poder Judicial, a la luz de este concepto de independencia, tres características: inamovilidad de los cargos, intangibilidad de las remuneraciones y remoción por vía del juicio político. Hay una interpretación que con razón en mi manera de ver, recuerdan ustedes, Estados Unidos, que se inspira en el esquema anglosajón. Nosotros, que teníamos como fuente el derecho positivo de Europa continental, de todos modos tenemos una organización constitucional que se inspira en el esquema anglosajón. El pensamiento que pone en crisis la situación de discusión que se da en el marco de la Revolución Francesa, y para esto el documento de los compañeros es clave para dilucidar el punto, desconfiaba de alguna manera del poder que se consagraba en el Ejecutivo y en el Legislativo, que era el poder de las asambleas, que era el poder de las mayorías populares. Entonces diseñaron un poder judicial que constituyera en esa línea un límite, una valla, para los posibles desbordes de la intervención popular en los otros dos poderes del Estado. Claro que ellos lo justificaban al amparo de lo que se llamaban los intereses de las mayorías, de las minorías. ¿Por qué? Porque los de las mayorías los tenían garantizados en el Ejecutivo y en el Legislativo. Por lo cual, de alguna manera dijeron: hay que preservar el interés de las minorías, por eso el Poder Judicial. Y le dan a los jueces una pieza fundamental, que es el control de constitucionalidad de las leyes. Con el control de constitucionalidad de las leyes, cualquier juez iba a poder decir que toda la disputa, que toda la discusión que se dio en el ámbito del Parlamento podía sencillamente poner en crisis el esquema constitucional originario. Y eso lo dice el mismo Gargarella, aunque ahora nos combate de arriba abajo. Pero si vos lo escuchás, para sostener la elección popular de jueces,
posible control de constitucionalidad. Lo que pasa es que Alexis de Tocqueville, cuando cuestionaba el pensamiento de Hamilton en el federalista y demás, decía: le han dado a los jueces norteamericanos un enorme poder político, porque le han permitido a los jueces interpretar la Constitución, que en definitiva es una Constitución que emana de la voluntad popular. Los jueces tienen un enorme poder político. Sin embargo, ahora hay que escucharlos decir que somos nosotros los que politizamos la justicia. Alberti se inspira en esto, se diseña un poder judicial en esta línea, y la pregunta es cómo funcionó el poder judicial de nuestro país durante todo el siglo XX. Y la presidenta fue meridiana cuando en el 9D, en la convocatoria del 9D, acuérdense que nosotros teníamos organizada la discusión para el 7D y los tipos se encargaron de aguar la fiesta el 6D porque sacaron el fallo que nuevamente confirmaba la inconstitucionalidad de la ley de medios. Ahora vamos a ir sobre ese tema brevemente porque fue todo lo que desató este problema. Enhorabuena. Característica del kirchnerismo, característica de la dinámica de los pueblos, que frente a situaciones adversas encontramos los mismos mecanismos para resolver nuestros conflictos y superarlos. Entonces la presidenta dice: la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1930 avala el golpe de Estado contra Irigoyen, mediante el acordado, ustedes recuerdan, del 6 de septiembre del año 1930. De allí entonces el Poder Judicial tuvo un funcionamiento sistemático en defensa de los intereses de las élites que se enquistaron en cada uno de los golpes de Estado que se produjeron durante todo el siglo XX, con el más sangriento en 1976. Hay un informe de la OEA del año 80 que dice: el derecho de habeas corpus en el país está siendo negado. Cuando le toca a Roberto Vergali, un sociólogo que estudiamos bastante en la Facultad de Derecho, explicar las razones por las cuales un poder judicial que estaba previsto para funcionar en un esquema democrático tuvo ese accionar, brinda dos que son posibles, diseñaremos en la discusión tantos otros más. Uno tiene que ver con la lógica que se emparenta con lo que plantean aquí los compañeros de cuáles fueron las formas de interpretar de cuál fue el poder que en el marco de la Revolución Francesa se consolida en el esquema de disputa que Montesquieu pensaba, para decir: fue una determinada nobleza que constituyó una determinada burguesía enlazada a los intereses comerciales que se consolidaron de allí en más. Ahora, si por vía del sufragio universal nosotros en general lo que hacemos es renovar los cuadros, porque nos guste o no, cada 2 años nosotros con el sufragio universal ponemos en crisis tanto el Ejecutivo como el Legislativo, al Poder Judicial, al no dotarlo de este esquema de sufragio universal, luego de consolidar una suerte de soberanía popular, una suerte de, porque también podemos discutir si es una participación o es una representación, esto también es materia de debate y materia de puesta en crisis. Esto no pasa con el Poder Judicial. Los tipos, con esos 3 conceptos que decíamos al principio, ingresan una vez en el cargo y permanecen en sus funciones hasta que mueren, salvo que un desempeño que pueda aprobarse contrario a la norma pueda permitir una remoción. A este elemento se agrega este que tiene que ver con quienes integraron tradicionalmente el Poder Judicial. Hay una clasificación de Gracia Arena que Roberto Vergali utiliza, habla de clases medias residuales y emergentes. Residuales las que tienen que ver con los parientes pobres de las familias patricias, y emergentes los que tienen que ver con los procesos inmigratorios de 19 y 20. Claro que durante todo el siglo XX este esquema se fue nutriendo de nuevos cuadros, pero siempre, al no haber un ingreso democrático organizado en términos igualitarios y en términos de acceso que garantice la posibilidad a la comunidad en su conjunto, vos ingresás al juzgado, ingresás a la fiscalía o ingresás a la defensoría si conoces al juez, al fiscal o al defensor. Si pegaste onda con un docente en la facultad que te invita a venir a mi juzgado, que yo te paso al personal de planta. Y aunque en el Ejecutivo, y ellos se quejen, vamos a votar al presidente del Banco Central, decían, aunque en el Ejecutivo y en el Legislativo este esquema se repita nosotros cada 2 años, esto se va renovando permanentemente, lo que no ocurre con el Poder Judicial, compañeros. En ese esquema está claro que los tipos responden a una lógica que tradicionalmente respondió a los intereses de las oligarquías dominantes gobernantes en nuestro esquema de país. Sin hablar, y esto creo que he omitido decirlo, que el proceso el esquema organizacional que se consolide va a ser exactamente funcional al momento en el tiempo en que Alberti pensaba. 1853, derrocamiento de Rosas, y a partir de allí
todo el eje del sistema económico y político fundado sobre una oligarquía terrateniente con base en un sistema agroexportador. Un esquema organizacional que necesariamente tenía que responder a esos intereses. Bueno, todo eso está haciendo ruido ahora. Todo eso cruje. ¿Por qué? Porque cambia el paradigma económico y político y en función de ello, naturalmente, la presidenta va a ser pionera. Aunque se queje, no hubo debate, sí que lo hubo y lo seguirá viendo probablemente. ¿Por qué? Porque el fallo de Servini de Cubría y la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hacen sino confirmar que estamos diciendo lo cierto. No hacen sino confirmar que los jueces lo único que hacen es defender intereses económicos y políticos de la clase a la que pertenecen. Esto parece una verdad de perogrullo. En la medida de lo posible, interpretar el artículo 114 y la elección del Consejo de la Magistratura, de aquellos que se encargan de elegir los jueces por vía del sufragio universal, importa abrir una puerta, importa abrir el debate e importa decir, señores, ustedes responden a un esquema económico y político de la misma manera que nosotros. Ustedes hacen política de la misma manera que nosotros. Ustedes deben rendir como funcionarios públicos y como empleados de la cosa pública de la misma manera que debemos responder nosotros. Estaba claro que Servini de Cubría iba a clausurar el debate y estaba claro que la Corte iba a hacer lo propio. En ese esquema de interpretación que bien recogen los compañeros en el documento, diciendo, la Constitución dice esto, la Constitución dice representantes en el Consejo de Magistratura que vienen de la elección popular y jueces y abogados. Claro, si los jueces y abogados no se eligen por vía del sufragio universal. Entonces así es muy sencillo interpretar. La presidenta se embarca en una interpretación que naturalmente es la que más derechos genera y más derechos otorga. Con todo lo que esto implica, porque el hecho de que los tipos tengan que someterse a sufragio universal, ustedes saben, hoy por hoy el Consejo de Magistratura es un instituto que se crea en el año 94. Antes, el presidente directamente proponía jueces con acuerdo del Senado. Cuando Néstor Kirchner asume el poder, en el año 2003, dicta dos decretos, el 222 y el 588, por los cuales, y se acuerdan cuál era el esquema de situación con la Corte de Justicia como lo teníamos y demás cuestiones, después de la larga noche neoliberal. Estos dos decretos lo que permiten garantizar es un esquema de apertura a la opinión pública. Es decir, cada juez que el presidente iba a proponer iba a ser conocido por todos. Hoy por hoy los empleados del Ministerio de Justicia cuentan que en aquel entonces parecían hola Susana, el piso cuarto y quinto, con las cartas que recibían en su momento de iglesias, asociaciones. Ustedes recuerdan lo que significó la designación de Zaffaroni, la designación de Argibay, cuestionándolos por sus pensamientos y demás cuestiones. Es decir, hubo un primer debate a la comunidad. Lo que hacemos ahora es retomar aquella senda trazada y decir, seguimos horadando o obturando por ese lugar de discusión que se había instalado. Se crea en el año 94 la reforma constitucional, introduce el Consejo de la Magistratura. A partir de allí la ley del Consejo de la Magistratura empieza a funcionar en el año 98, integrada por 13 miembros. A los jueces los elige la Asociación de Magistrados, y la Asociación de Magistrados somete a elecciones con dos listas, la lista celeste y la lista Bordeaux. Una reaccionaria y la otra más reaccionaria, pero naturalmente, parece natural si tenemos en cuenta la pertenencia social de los jueces. Esto claro con excepciones. Tanto hay excepciones que dentro del mismo Poder Judicial se abre un movimiento como Justicia Legítima, que convencidos o no, pudiendo o no, intentando que ellos den el debate dentro de un esquema endogámico, plantean una perspectiva diversa. Los colegios de abogados también conforman una corporación, y eso está claro, por eso Jorge Rizzo pegaba cada salto así cuando se enteró de los términos de la ley, y es el que plantea la acción judicial que en definitiva ellos hacen prosperar, porque no hicieron prosperar la de la Asociación de Magistrados. ¿Por qué? Porque la jueza había sido miembro de la Asociación de Magistrados, la jueza electoral. Entonces hacen prosperar el fallo, el planteo de Rizzo. Frente a este esquema, abrir y posibilitar la participación popular iba a ser un paso a dar. Después podemos discutir con la presidenta o no si corresponde o no el sufragio universal, y yo creo que en realidad es una discusión que ha de darse en la comunidad en su conjunto. Y otra ley fundamental es la ley de ingreso democrático, a partir de esa línea que decíamos de quienes integraron históricamente. Porque lo que propone la ley de ingreso es que los jóvenes ingresen por las bases de los cargos judiciales y rindan un examen básico de conocimientos, y luego, una vez aprobado, directamente sean sometidos a sorteo público sin que haya un esquema más igualador que ese.
Esto necesariamente va a permitir oxigenar el Poder Judicial, claro que es un proyecto a futuro y no sé, tanto no se quejaron de esta ley, probablemente porque no la proyectaron en esos términos. Por lo menos no vieron, como no es algo de urgencia y si es algo de futuro, necesariamente llevaba a pensar bastante más. Esta es la línea, las otras 4 leyes que quedan, que tienen que ver con publicidad de los actos, con medidas cautelares y con la que asimila la obligación de los funcionarios jueces de los magistrados y de los funcionarios a presentar declaraciones juradas, se emparenta con la ley de ética pública antes vigente. Digo, y lo dijo acá el compañero, son 6 leyes que lo único que hacen es intentar abrir un camino de discusión, y lo que nosotros interpretamos es que el debate está instalado, pero que esto no es sino un esquema que tiene que ver con la lucha del campo popular. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, posterior al fallo que calificaron como histórico. Este es el diario de Rizzo, ¿tá? El que se expidió la jueza Servina y Cubría, y cierra la nota adentro diciendo que desaparece así la idea de neutralidad judicial frente a los poderes políticos y fácticos. Está claro que a lo que más le temen es a eso, a perder la apariencia de neutralidad y dejar abierta de modo potente, muy violentamente, su naturaleza de clase y de un orden contrario a las mayorías populares. Así que en ese sentido me parece muy gráfico este día. Ahora, una cosa que quiero agregar es que no solo son reaccionarios en términos políticos, son reaccionarios hasta en la apertura a otros saberes. La reforma del Consejo de la Magistratura dice: se amplía la cantidad de sus miembros de 13 a 19 por la incorporación de un representante más por los abogados de la matrícula federal y 5 más por el ámbito académico y científico, con el objetivo de garantizar la igualdad en la representación de los estamentos. Se elimina para el estamento académico y científico el requisito de ser abogado, fundado en la comprensión de que la Administración de Justicia resulta una materia que excede con creces a la ciencia jurídica sin por ello desmerecerla. Ante bien, los conflictos que allí se dirimen, involucran y afectan a toda la población, en muchas ocasiones en sus aspectos más preciados como la libertad, familia, patrimonio, trabajo. La importancia que estos asuntos trasuntan desaconseja que el órgano encargado de intervenir en la selección y remoción de los magistrados, así como en la administración del Poder Judicial, se vea limitado al gobierno de los abogados, demandando en su lugar un abordaje interdisciplinario que permite el aporte desde los diferentes sesgos del saber humano para enriquecer las soluciones y respuestas posibles. Y esto se advierte todavía con mayor énfasis en sociedades complejas como las contemporáneas, en las que se desarrollan diversos sistemas de valores y de creencias vinculados al mismo tiempo con saberes cada vez más desarrollados y especializados. Es decir, un consejo de la magistratura en donde exista ciencia, no únicamente una discusión positiva de normas. O sea, realmente yo creo que es muy importante seguir pensando estos proyectos de reforma, porque abren un montón de discusiones que son importantes tanto para la política, para la actualidad y también para la ciencia jurídica. Julián, queremos escuchar. Bueno, escuchándolos a ustedes dos, Leo y Adri, algunos aspectos, digamos, yo iba a tocar, pero no los voy a repetir, creo que ustedes los han tratado. Lo único que el otro día retomaba el libro de Rousseau que vos mencionabas con el prólogo de Mariano Moreno. Y Mariano Moreno ya en el prólogo advierte algunos problemas que va a tener la justicia en el principio del siglo XIX, hacia el siglo XX, en su traducción del contrato social. Dice Mariano Moreno en el prólogo: los pueblos aprendieron a buscar en el pacto social la raíz y único origen de la obediencia, no reconociendo a sus jefes como emisarios de la divinidad, mientras no mostrasen las patentes del cielo en que se les destinaba para imperar entre sus semejantes. Pero estas patentes no se han manifestado hasta ahora, ni es posible combinarlas con los medios que frecuentemente conducen al trono y a los gobiernos. De alguna manera, Mariano Moreno está hablando de los diques que vos mencionabas, quiénes son los jefes y los emisarios de la divinidad, mostrando las patentes del cielo hoy, ¿no?
quiénes son, quiénes colocan los diques a las fuerzas sociales, a las fuerzas vivas de la sociedad, cuál es ese modelo burocrático que primero nació, como decía Adriana, a mi entender, con una corte a la vera de un modelo agroexportador, después a la vera de un modelo quizás de Estado burocrático, autoritario, y por último a la vera de un Estado neoliberal. Y quizás esa corte que todavía sigue, quizás pensamos de 2003 para acá, que esa corte, a pesar de su recambio, no iba a representar el modelo neoliberal del mundo, sí lo terminó representando, y de alguna manera los cambios que se produjeron entre el 2003 al 2013 requieren o requirieron un modelo de corte distinto. Creo que a eso se refería Adriana recién cuando decía de que el modelo de gobierno, el modelo de país que está pensando el proyecto nacional y popular quizás no esté a la altura de los imaginarios y de la ideología de esta corte. Algo que ocurrió quizás en Estados Unidos en el año 36, algunos hablan del New Deal, cuando Roosevelt quiso iniciar el proceso de transformación norteamericano a través de lo que es el inicio del Estado de Bienestar. En ese entonces en Norteamérica había una corte muy anquilosada, tradicionalista, y cuando aparecieron las primeras medidas de sustitución de importaciones que estableció Roosevelt, digamos, el keynesianismo por excelencia que planteó Roosevelt, la corte le revocaba todas las decisiones políticas y administrativas que tomaba, hasta que de alguna manera la propia transformación del modelo económico norteamericano hizo que la Corte revea sus puntos de vista y con el tiempo tenga que convalidar ese sistema. No sé si eso va a ocurrir aquí. De alguna manera quizás los tiempos sean otros, pero creo que los procesos de composiciones estructurales de los perfiles que hacen a los magistrados están en crisis, y creo que este modelo, este proyecto que gobierna ha puesto en duda o en jaque de alguna manera las estructuras judiciales tradicionales. Creo que estos proyectos que ha enviado nuestra presidenta al principio de año al Congreso ha tenido como fin, a mi entender, y creo que de manera muy sana para el debate democrático, justamente politizar de una vez por todas las estructuras judiciales que heredamos, ya sea de la dictadura o de la democracia formal post-dictadura. Es decir, poner en discusión qué significa ser un juez, cuánto cobra un juez, qué significa seguir siendo juez, cómo acceder a la justicia, cómo se debe dar publicidad a los actos de gobierno de la justicia y por qué, y esto es lo más importante, el Poder Judicial hace política. Hace política y no hace actos neutros, no hace actos asépticos. Esa independencia que supuestamente de la que se jacta el Poder Judicial no es tal. El Poder Judicial en nuestro país ha dependido de los poderosos y ha ofendido a los más débiles. De alguna manera el Poder Judicial de la Argentina es un instrumento del bloque de poder, en términos como pensaba Gramsci, ¿no? El bloque hegemónico tiene como instrumento, como arma, como herramienta a los poderes judiciales. Y los sectores ventajados, los sectores populares, siempre son perseguidos de alguna manera por este sistema judicial porque está dirigido contra ellos, ya sea porque el acceso a la justicia está impedido en lo que son los derechos básicos o porque el sistema de justicia lo que hace es convalidar un sistema carnicero policial, que justamente es el sistema por antonomasia, el sistema judicial por antonomasia sobre el que trabajan los sectores populares, las comisarías, las policías y todo el sistema de control social. En este sentido, creo que este proyecto lo que ha logrado es poner en crisis esto. Y este bloque de poder, que creo que estos proyectos ponen en crisis, logran de alguna manera poner en duda el bloque o generar lo que se llama, también en términos gramscianos, a mi entender, una suerte de crisis de hegemonía dentro del Poder Judicial que todavía está por verse. No solo por los movimientos que hoy en día están creciendo dentro del Poder Judicial y que están marcando dónde está la grieta, digo, justicia legítima, organismos de derechos humanos, un montón de funcionarios que están planteando desde adentro y desde afuera, organizaciones militantes que están planteando al Poder Judicial como bloque hegemónico al servicio del bloque del poder dominante una crisis. Hay que profundizar esa crisis, porque lo que hay que profundizar es justamente una autonomía de los sectores populares
de ese bloque de poder dominante. La autonomía, por supuesto, se tiene que llevar a cabo con la transformación de un país y con un proyecto de país. Y creo que justamente son los sectores populares a los que el servicio de justicia nunca atendió los que ahora deben recuperar el servicio de justicia. Creo que ese es el eje, es decir, un poder judicial ya no que sea independiente, digamos, transparentemos el concepto de independencia judicial. ¿Qué es la independencia judicial? La independencia judicial no existe. Siempre el Poder Judicial ha inclinado la balanza para un lado. Pero el Poder Judicial, en estos términos que estoy planteando, no debe ser independiente de los débiles. Debe ser independiente de los poderosos. O sea, debe ser invertirse el concepto de independencia tal cual lo pensó el liberalismo clásico. Ahora el Poder Judicial debe inclinarse en favor de los débiles. Y ese es, a mi entender, el concepto de crisis de hegemonía. Pero yo vengo de la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires las situaciones son complicadas, porque a veces las cuestiones que se plantean a nivel nacional, o la crisis o la politización de las estructuras judiciales por nuestro sistema federal, debería ser reflejo a nivel provincial. Y a veces no llega, porque las leyes que se proponen a nivel Congreso, quizás en la provincia de Buenos Aires se proponen de otra manera, o en otras provincias se proponen de otra manera, o se proponen igual, pero las estructuras provinciales tienden a ser distintas, porque los poderes locales, los grupos de poder abroquelados, también son distintos. Y los sistemas de justicia locales a veces también están atravesados por otras coyunturas y estructuras. Yo diseñé algunas tesis, seré breve para dejar a la discusión, un conjunto de tesis cuando salió todo el tema de la reforma judicial a fines del año pasado, por supuesto con las dos solicitadas que firmamos, que firmó Justicia, que se firmaron contra este pronunciamiento de la Asociación de Magistrados a fines de diciembre, y con las solicitadas que se firmaron a fines de diciembre y que después llamaron a ese encuentro en febrero de este año en la Biblioteca Nacional. Ahí en esos principios que se sugería ya se hablaba del recambio generacional dentro de la justicia. Pero de alguna manera entonces yo escribí algunas tesis sobre la transformación de la justicia en mi blog, o lo que yo creía que podría llegar a ser la transformación o la democratización de los poderes judiciales. Ayer, anteayer y hace unos días venía pensando en reescribir estas tesis en función de mi provincia. Y les traslado a ustedes algunas de las problemáticas que encontré. Primero, la democratización de la justicia en la provincia de Buenos Aires no debería ser leída en los términos que el proceso de los mismos términos que el proceso de la democratización de la justicia nacional. ¿Por qué? Porque las relaciones de poder de la justicia federal con las corporaciones no es la misma que el tipo de relación que teje el poder judicial local con las corporaciones. Las relaciones de poder, que establecen, por ejemplo, las estructuras judiciales federales suelen ser con las Fuerzas Armadas, con los obispados, suelen ser con los grupos mediáticos, con algunas facultades privadas o públicas, los aparatos de inteligencia, ¿no? La capacidad de recepción que tienen los sistemas federales hacia ciertos sistemas de inteligencia, y a las peleas de los aparatos de inteligencia, etc. Esto no ocurre quizás en las provincias. Las provincias o los poderes judiciales provinciales tienen receptividades de otros sistemas de poder o de sus localías. Los colegios de abogados provinciales a veces funcionan distinto a como lo maneja Rizzo. Digo, cada provincia o cada municipio de la provincia de Buenos Aires quizás tiene colegios que obedecen a distintas líneas. Quizás hay asociaciones de magistrados dentro de la provincia de Buenos Aires que funcionan distinto a la asociación de magistrados a nivel nacional. Las policías de provincia y la capacidad de influencia que tienen sobre los poderes judiciales locales, lo mismo que las facultades dentro de la provincia de Buenos Aires y las influencias que pueden tener sobre los poderes judiciales, y por supuesto las intendencias, ¿no? Las relaciones que se producen entre poder judicial local e intendentes, ¿no? Muchas veces relaciones muy fuertes, los foros de vecinos de determinada provincia y demás. Es decir, estas son otras corporaciones, ya no son, cuando uno piensa la corporación por excelencia que pide lobby a la Corte Suprema de Justicia, está pensando en un grupo multimediático, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires
la corporación por excelencia parece no ser ese grupo mediático, y parece que la provincia de Buenos Aires, su poder judicial, está mucho más influenciado por un poder policial que tiene 60.000 hombres que por un grupo mediático. Habría que ver cuál es, desde una sociología del poder, cuál es la capacidad de influencia de la corporación policial bonaerense respecto de ese poder judicial, y cuál es el poder que tienen los poderes mediáticos. Quizás la balanza no es la misma, quizás la influencia no es la misma. Quizás la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires no sea la misma que de la Corte Suprema Nacional, y quizás la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires haya sido heredada por el viejo dualdismo y por los componentes y los elementos de los problemas del viejo dualdismo que todavía siguen gobernando la provincia de Buenos Aires. Y esto quizás no tenga que ver en nada a los perfiles que hoy en día gobiernan nuestra Corte Nacional. Digo, hay otras lógicas en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto creo que hay que afinar la capacidad de percepción de las problemáticas que ocurren en la provincia de Buenos Aires y no bajar que los problemas de la nación o los problemas de la democratización de la justicia nacional son los mismos que los de la provincia. Ojo con eso, ojo, porque eso va a generar problemas y va a pasar lo de la horma del zapato. Creemos que siempre el zapato va a tener que entrar en la horma de nuestro zapato, va a tener que entrar cualquier pie. Ojo que no es así. La provincia tiene sus problemas que no son los problemas nacionales. En segundo lugar, el mayor poder fáctico, y ahora lo pongo como una tesis, y esta es mi tesis. El mayor poder fáctico con capacidad de entrismo en el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires no es un grupo mediático, es el poder de policía desgobernado y diseminado como red en todo el territorio, con capacidad de captación y regulación de la conflictividad social de los sectores vulnerables. Es decir, la policía bonaerense y su vínculo histórico con la regulación del delito en todo el territorio de la provincia, me refiero a la selectividad, al narcotráfico, al juego, a la trata, a los desarmaderos y al crimen organizado, creo yo, son o conforman uno de los núcleos duros de las corporaciones sobre las cuales penetra el poder judicial de la provincia de Buenos Aires y al cual el poder judicial de la provincia de Buenos Aires les da cobertura y también genera un bloque de poder dominante. Ya sea porque la cobertura también se la da los ministerios de seguridad que permiten que la policía bonaerense se autogobierne, o una decisión política que de alguna manera le suelta la mano a los poderes policiales, y por supuesto un ministerio público de la provincia de Buenos Aires que lo que hace es darle cobertura a través de los sistemas de fiscalías provinciales descentralizadas a los departamentos a las policías para lograr este control absoluto territorial y por supuesto la impunidad de su despliegue. En tercer lugar, la democratización de la justicia en la provincia de Buenos Aires implica colocar en crisis de legitimidad el mapa de relación que le permite al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires brindar, esto lo dije, cobertura al narcotráfico, al juego, la trata y el crimen organizado. Mientras asegura los negocios de los sectores ilegales, el Poder Judicial Provincial bloquea a través de prácticas clasistas el servicio de justicia, impidiendo el acceso a derechos de los vastos sectores populares. Es decir, lo que vemos es a gente con derechos básicos insatisfechos yendo a las comisarías a resolver problemas sociales porque no existen defensorías acordes o sistemas de acceso a la justicia fáciles o de fácil acceso o de procedimientos simples para resolver esos problemas no canalizables por medio de una comisaría. En la provincia de Buenos Aires vemos a parejas pertenecientes a sectores populares divorciándose en las comisarías. Esta es la idea, esta es la metáfora, ¿sí? Haciendo exposiciones civiles. Disculpame que te interrumpa, porque hay un actor que no aparece en toda esta exposición. Sigo, me falta, está bien. Que es el Poder Legislativo. Sí, iba a llegar. De la provincia en este caso. Que es, me parece, el que más representa, más cerca está de la representación popular, y no está incidiendo en modificar estas cosas. Iba a llegar ahí. Porque la discusión de la modificación de las leyes que están ahora bloqueadas nos va a llevar tiempo. Ahora, hay un mientras tanto que me parece un poco más inmediato. Sobre todo estamos cerca del domingo, podemos hacer el del tema. Bueno, esa es una de las cuestiones que iba a mencionar. Un poco iba a llegar diciendo de que
En realidad, la democratización de la justicia en la provincia de Buenos Aires implicaba también la receptividad de estas leyes que mandó nuestra presidenta a principios de año y que han sido de alguna manera tratadas por la legislatura de la provincia, pero que han quedado hasta el momento con mitad de tratamiento o sin tratamiento o bloqueadas. Y explico de alguna manera cuáles estas leyes en paralelo. Por ejemplo, lo cierto es que dentro de la legislatura también se advierte una puja de poder que en este momento quizás esté saldada o suspendida entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el proyecto nacional, asicerando los términos y en relación a ciertos intendentes que han girado o han virado hacia el nuevo candidato del Frente Renovador. En este sentido, falta reacomodarse un sistema de poder, o creo que está por verse qué va a pasar después de la elección dentro de la legislatura de la provincia. Yo creo que va a haber reacomodos, recambios y va a haber una disputa respecto de lo que se entiende como democratización de la justicia. Digo, todavía queda por verse qué va a pasar con el bloque de Narváez respecto del bloque masista. Y está por verse qué se va a hacer con la organización policial. Creo que hay un nuevo esquema que está en discusión. El viejo lo estamos sufriendo en algunos municipios. Y tenemos intendentes que juegan a ser sheriff y los problemas siguen cada vez peor. Pero independientemente de eso, me parece que el rol de las cámaras es fundamental. Sí, hay un proyecto de municipalización policial que se iba a presentar, no se presentó, o se presentó y nunca se trató, que es el proyecto Saín, que quedó dando vueltas. Otros diputados han presentado otro, pero es una discusión no saldada respecto de la municipalización policial, si bien muchos han dicho que están de acuerdo, incluso el Frente Renovador, lo ha dicho también el vicegobernador, incluso el propio civilismo, no ha sido un proyecto, un instrumento legal saldado. Sí, la ley de policía judicial que salió, que ya tiene forma de ley y que todavía está por reglamentarse, pero que todo parece o se advierte que en realidad va a quedar bloqueada dentro de lo que es la Procuración bonaerense, quien va a querer acaparar o hacerse cargo de la instrumentalización de esta ley. También la ley de hábitat, que de alguna manera no fue reglamentada y sigue parada. La separación del Ministerio Público de la Defensa, de la Fiscalía, que fue impugnada por la Procuradora de la Corte y que está parada en la Suprema Corte. El protocolo facultativo local contra la tortura, que tiene todavía media sanción. Bueno, la ley del Consejo de la Magistratura, que tiene media sanción. La ley de publicidad de los actos judiciales, que tiene media sanción. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, a diferencia del Congreso Nacional, el tratamiento legislativo de los proyectos de reforma de la justicia han tenido otros timings, ¿no? Esto es claro y obedece a este problema de poder que en este momento está atravesando la legislatura de la provincia. Yo coincido con vos que iba a llegar a esto, pero esto es parte también de la crisis de hegemonía dentro de las estructuras judiciales provinciales y también la necesidad de que la justicia legítima también enfrente estos problemas o se los plantee a nivel provincial, no del mismo modo que a nivel nacional o quizás planteando algunos matices de acuerdo a la sociología real de poder que existe en la provincia. Lo que digo es que la discusión a veces aparece en la calle como circunscripta a los ámbitos judiciales, como una interna judicial. Y me parece que es bastante más que eso, y más, creo que la solución no se va a dar exclusivamente dentro del sistema judicial. Entonces me parece que esta cuestión política que atraviesa la representación es importante. Sí, la mayoría de los problemas que plantean, o que las grietas que se advierten respecto a la discusión sobre la democratización de la justicia en la provincia de Buenos Aires han surgido de algunos casos que yo estuve relevando y pensando y que dejaron los problemas planteados como problemas propios de la provincia de Buenos Aires. Los describo someramente. Por ejemplo, los juicios de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires, sobre todo el juicio a Nicolás, Hugo Berni, Unidad 9, Circuito Camps, el juicio en La Barría, los juicios del CNU Mar del Plata,
que se está llevando a cabo en Bahía Blanca, etcétera, etcétera, dejan al descubierto todas las facciones, estos juicios históricas que tiene atravesada la provincia de Buenos Aires, que han sido conniventes con todos los sistemas de terrorismo de Estado y que todavía siguen de alguna manera persistiendo, no solamente grupos mediáticos, usando la nueva provincia de Bahía Blanca, la cárcel de Unidad 9, el sistema penitenciario, jueces que todavía vienen de la dictadura y que no se renovaron, estoy pensando en Nieva Woodley, por ejemplo, estructuras policiales que no se adecuaron y por supuesto un sistema de justicia que todavía rige de una vieja acordada de la Corte de la década de Onganía. En este sentido, uno de los casos centrales, más allá de los casos de lesa humanidad que dejaron al descubierto a través de la desaparición de López, también una estructura de impunidad que permitió su desaparición, es también el caso Candela, que a través de un informe del Senado de la provincia de Buenos Aires, elaborado a mitad del año pasado, puso al descubierto el vínculo fuerte que existe entre la policía bonaerense, el narcotráfico y el sistema de justicia y por supuesto una facción de la política y vinculado a las intendencias, ¿no? Este informe de alguna manera da cuenta del problema de la administración de justicia y de la crisis de administración de justicia que existe hoy en día, por lo menos en gran parte del conurbano bonaerense, y de la cual por supuesto el poder político y el sistema de justicia en su cabeza, que es la Procuración bonaerense, tiene la absoluta responsabilidad. Esto creo que es complejo. El caso del juego, la firma Volt, con todos los negocios que ha tenido como corporación, lo que es en los bingos, el sistema de juego y demás, el sistema de recaudación privado y la convalidación que muchos jueces han tenido con Volt. No olvidemos que el gobierno nacional le exigió a través de sus diputados al gobierno provincial también de cuenta o brinde un informe sobre cómo esta firma venía ganando todas las licitaciones de juego en la provincia de Buenos Aires. El asesinato de los narcos colombianos en Vicente, siempre lo describe el periodista en página 12, Horacio Berbisky, esta cuestión que muestra tan rápido el vínculo entre determinadas fiscalías, determinados policías y el narcotráfico internacional y la impunidad, ¿no?, posterior. Las inundaciones de La Plata, por ejemplo, demostraron cómo funciona el sistema de justicia en la capital de la provincia de Buenos Aires, en el medio de un estrago, cómo no funcionó la justicia, cómo se computaron las personas fallecidas, cómo de alguna manera se cerró un listado de personas y la justicia no quiso avanzar y después, cuando se visibilizó que había muchas más muertes como consecuencia de la inundación, nuestra presidenta salió a exigir y a decir que las víctimas no eran tales que se habían oficializado, etc. Es decir, las problemáticas que hacen al sistema de justicia de la provincia de Buenos Aires son muchas y no tienen que ver necesariamente con las mismas problemáticas que a nivel nacional. En este sentido, creo que no puede haber un cambio en un espacio judicial interno y externo y autónomo respecto del bloque de poder judicial dominante provincial. Es decir, la instancia de democratización de la justicia a nivel provincial de Buenos Aires sigue siendo, a mi entender, falta todavía un empuje, un espacio opaco y débil, atravesado por la tensión entre lineamientos que nacieron como principio de justicia legítima y la política judicial establecida por la gobernación bonaerense, intendencias y corporaciones del territorio que impiden avanzar en transformaciones estructurales. La no definición de esta tensión solo termina visibilizando el espacio nacional, justicia legítima, y no otros espacios similares hacia adentro del territorio provincial, los que siguen invisibles. Esto no quiere decir que la nacionalización del problema de justicia legítima opaque otro. Eso es un problema de la propia emancipación de la provincia. Si no somos nosotros, y en esto hago menos culpa, si nosotros, como funcionarios judiciales, no logramos articular una masa de poder suficiente para plantarnos ante estas corporaciones, claro que vamos a seguir invisibilizados. No lo planteo como que otros nos tapen. De hecho, yo me siento parte del proyecto de justicia legítima nacional. Lo que digo es que todavía nos queda visibilizar el problema de la democratización a nivel provincial y toda su madera. Bueno, tengo más puntos, pero no lo voy a desarrollar más. Uno más, que me parece que es muy importante, que tiene que ver con las cautelares en la provincia de Buenos Aires. El proceso de democratización de la justicia a nivel provincial no debe perder de vista
la demagogia punitiva que está expresada en la potencia política de resolver el problema del delito y la violencia, y que el sistema cautelar está diseñado contra los más débiles. A diferencia del problema de las cautelares nacionales, que son el otorgamiento desmedido y abusivo por parte de jueces conniventes con el poder y grupos y estudios jurídicos poderosos que logran hacer lobby para que los jueces les otorguen medidas precautorias de neto corte económica contra el Estado o contra el erario público, en la provincia de Buenos Aires esto no parece ser un problema, o por lo menos no se ha relevado como problema. ¿Cuál es el problema de las cautelares en la provincia de Buenos Aires? El show de medidas cautelares en la provincia de Buenos Aires resulta más del abuso judicial, en desalojos masivos de personas, en el uso masivo de la prisión preventiva, en el rechazo constante de acciones de amparo hacia los sectores vulnerables en razón de derechos económicos, sociales y culturales, que del favorecimiento de grupos concentrados poderosos. Esta tesis explica, a mi entender, por qué en la provincia de Buenos Aires la ley de cautelares, aún sin sanción en términos judiciales, debió ser no solo para limitar su uso, es decir, me parece correcto que también se limite el uso abusivo y desmedido de las cautelares por parte de los jueces provinciales respecto del erario público provincial y de la defensa del erario público provincial, pero además se debió agregar la limitación de su uso respecto de su uso express respecto de los sectores vulnerables y ampliar mecanismos de acción de clase o colectivos o a todo evento reglamentar la utilización del uso razonable de la prisión preventiva. Estos son algunos aspectos que se me ocurren para tematizar o matizar la problemática de la democratización a nivel nacional, agregándole el componente provincial. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires viven 14 millones de personas, por lo tanto también me parece un problema central su poder judicial. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, algo estuve conversando, aprovechando el receso con los panelistas. No, simplemente decir, me parece que ellos han puesto un poco la pica en Flandes en la discusión, en dejar absolutamente claro que no estamos ante un debate en términos jurídicos, un debate a darse en el ámbito de los abogados, sino que esto es un problema político. Claro que sí, es un problema político y es una discusión política. Y me parece que, yo les preguntaba a ellos si no creen que tendríamos que hacer un gran esfuerzo para reinstalar y repotenciar este debate. Quizás dentro de muchos, ¿sí?, militantes o lo que fuera, quedó una sensación como de debate tronco, ¿no? Si bueno, salió un fallo, perdimos, voy a ser claro en términos muy... y quedó acá la cosa. Y me parece que tiene una gran importancia recuperar el debate, desarrollarlo, incorporar elementos. Yo le decía a ellos, por ejemplo, incorporar el elemento de la universidad, porque la universidad es la que forma muchos profesionales. Si no tenemos muy claro algunas cosas, qué sé yo, hace poco le preguntaba, yo soy abogado para los que no me conocen, le preguntaba a una colega joven, le decía en la Facultad de Derecho que todavía sigue estando la estatua de Sebastián Soler. Entonces me mira, porque en la facultad no se llama Sebastián Soler, es uno de los maestros del derecho argentino. Y ese es el que, en el año 55, prorrogó la jurisdicción de ciertos jueces para juzgar y perseguir a los peronistas que estaban escapados desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, haciendo pedazos cualquier concepto de competencia, jurisdicción. Todo lo que nos enseñaba en derecho procesal hizo todo lo contrario. Sin embargo, tiene una estatua gigantesca en la Facultad de Derecho. Estas cosas, si no las instalamos, porque, a ver, muchas veces se ha dicho algo que es cierto, el Poder Judicial ha sido históricamente un bastión del poder económico en la Argentina destinado a frustrar cualquier intento de transformación. Legalizó los golpes militares en el 30, permitió cosas como las que yo acabo de decir, se opuso sistemáticamente a todo proceso de transformación. Tiene una gran capacidad para incorporar y asimilar a su costumbre y a su cultura a gente que proviene de orígenes diferentes. Si ustedes quieren, yo les puedo contar un detalle que a muchos les va a hacer reír. Yo tuve la oportunidad de conocer hace muchos años al actual presidente de la Asociación de Magistrados, el doctor Luis María Cabral. El doctor Luis María Cabral, hasta el año 76, con quien les habla, y con Jorge Cosi, actual secretario de Cultura, como los responsables de la zona sur
del Frente de Izquierda Popular. No se asuste ni se desmaye nadie. Y en el 83 también proponía la expropiación de la oligarquía. Luis María Cabral. Bueno, la familia judicial tiene esta capacidad de educar a sus hijos y al resto de la familia. Entonces, ahora la familia judicial también se forma de los egresados de la Facultad de Derecho. Digo, me parece que tenemos que debatir los argentinos muchas cosas de todo esto. Indudablemente el Poder Judicial es central en esta cuestión. Si nosotros votamos, militamos, hay un debate, hay una transformación y luego, bueno, a través del forum shopping que armaron los colegios de abogados de distintos lugares, metiendo medidas cautelares en cuanto a juzgados y cuadrados, especulando con que alguna les saliera favorable, ni que hablar del famoso tema del caso Clarín y cosas por el estilo, porque ya eso me parece que está sobrado. Pero tenemos que recuperar y profundizar este debate. Lo que aquí se planteaba de la provincia de Buenos Aires, yo si bien ahora vivo en Capital, viví 30 años en la provincia de Buenos Aires. Y es un fenómeno policial en la provincia de Buenos Aires, es un fenómeno que tiene muchísimos años. Aquellos que nos criamos en la provincia de Buenos Aires y vivíamos en un barrio de la provincia de Buenos Aires sabíamos perfectamente quién manejaba el juego clandestino. Lo sabíamos, es más, a veces los que levantaban quiniela pasaban por la casa donde yo era chico y decían: voy a desaparecer por una semana porque me tengo que guardar. Guardar era que se iban a meter en la comisaría porque el comisario tenía que informar que había hecho una cantidad de detenciones. Y después volvía a salir y seguía porque lo más que se manejaba así. Creo que hay un punto de inflexión tremendo que fue el 24 de marzo del 76. Porque creo que si a esa policía, además, se le dio el poder de vida o muerte y el poder hacer, bueno, después es incontenible. A mí me tocó, cuando estaba terminando, usted nos hizo, vos sos de la UBA. Cuando yo terminaba de la UBA teníamos dos prácticos, uno que se hacía en tribunales y otro que era más teórico, que se hacía en la facultad. En el teórico se estudiaban casos, nos traían casos para analizar. A mí me tocó el caso de un policía de la bonaerense, se llamaba Merengo, como los alfajores, que había asesinado a una prostituta. Él convivía con esa prostituta, un día la sorprendió con otro hombre, los llevó a los dos a un potrero y los mató a los dos. En el expediente constaba la declaración de cuando en un momento, se lo repito textual porque a mí me quedó grabado pese a que me recibí en el año 81, él dijo: ¿ustedes en serio me van a condenar por esto? Yo maté profesores, maté estudiantes y ahora me van a meter en cana por matar, perdónenme las damas presentes, una puta de mierda. Esto, discúlpeme, no es una anécdota, esto es una concepción, Hay que remover esto que está instalado. Y es cierto que en muchos lugares hay una asociación porque los intendentes, etcétera, han preferido negociar con estos sectores, es difícil enfrentarlos. Y tampoco ha habido de los gobiernos una política unívoca, digamos. Uno trataron de avanzar un intento de reformas colonial, después volvamos para atrás para que no porque se armó un escándalo. Si estos debates no salen a la luz y no se mantienen, vamos a seguir limitados a que el Poder Ejecutivo tome iniciativas y el Poder Económico, que es el que conduce el Poder Judicial, siga frenando esto. Tenemos que asumirlo en estos términos, no hay otra discusión, acá no estamos ante problemas jurídicos. Y el poder económico ha sido permanentemente un bastión, más allá que ha habido casos muy excepcionales, ha sido siempre un bastión conservador, digamos, de la oligarquía, y no nos olvidemos que por algo una de las cosas que se pactaron en la reforma del 94, que la parte dogmática de la Constitución no se tocaba, ¿no? Una Constitución que es la del 53 con las modificaciones que le impuso la ciudad de Buenos Aires para reintegrarse a la Confederación, o sea, es más reaccionaria todavía que la del 53. Nunca se cuestionó esta Constitución, las Cortes nunca pese a que, por ejemplo, la Constitución del 49 fue derogada por un mando militar, vamos a ser sinceros. Hay mucho acá a discutir y a reflexionar y hay que impulsarlo. Yo asumo como secretario profesional y como dirigente sindical, al menos en el ámbito que a nosotros nos corresponde, seguir profundizando este debate. Conversé con ellos después para tener unas nuevas discusiones, seguir charlando con esto, porque me parece además que tenemos que abrirlo a que la sociedad en su conjunto lo haga propio. Que
que no lo delegue, ¿no? Que no espere que este debate lo den los cuadros políticos, los legisladores o los abogados. Porque además, y con esto sí termino, hay que terminar con la macana. Cuando se habla de que porque la gente vote a los representantes del Consejo de la Magistratura, se politiza el Consejo de la Magistratura, yo le digo a ustedes, ¿alguno sabe cómo se eligen hoy? Sí. Este sindicato tiene un compañero dirigente y militante de este sindicato que integra el jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, el compañero Fernando Barrera. ¿Saben cómo entró? Por el PJ Capital. Igual que Juan Manuel Olmos. No mintamos más. Esta es la realidad. Porque así se integraron las listas. El radicalismo con el PRO formó una lista junto con Rizzo. Y la terminaron de blanquear nuevamente. Lo conversaba con ellos recién en la última elección del claustro de graduados de la Facultad de Derecho, donde integraron una misma lista el Colegio de Abogados de Rizzo, el PRO, la Unión Cívica Radical y el Colegio de la Calle Montevideo, que para no saben quién es esto, es el reducto de los abogados que fueron funcionarios de la dictadura militar a partir del 24 de marzo del 76. Entonces, así que esta ley politiza, y si así fuera, ¿qué tiene de malo? ¿O acaso la política es un hecho bastardo? Está muy bien que se politice, está bien que sea el pueblo en su conjunto el que debata estas cosas. Y ni que hablar, y esto lo digo como abogado, más que bien está que le metamos un poco de oxígeno a esto incorporando otras disciplinas profesionales y otras visiones de todo lo que significa la justicia. ¿Por qué la justicia está en manos, tiene que estar en manos de los abogados exclusivamente? Ahora, esto lo decimos acá y por ahí estamos todos de acuerdo, este grupo que estamos acá, salimos de acá, tenemos que todo el mundo. Hace poco yo hablaba con Daniel Filmus y otros legisladores que estuvieron recorriendo el país con el tema del proyecto de unificación de los códigos. Y me decían, vos no sabés lo que son algunos lugares. No se crean que algún tema de la ampliación de derechos y todo es lo que piensan o lo que está instalado en todos lados. Hay algunos lugares donde todavía ciertos poderes fácticos y corporativos tienen una influencia y una decisión a través inclusive de los partidos políticos que ustedes no se lo imaginan. Ojo con esto. Hay mucho todavía por hacer y hay mucho debate todavía por dar. Esto es todo lo que quería aportar. Cuando Berbisky presenta en el Congreso Nacional sobre democratización de la justicia en mayo de este año, él dice algo que me parece importante que tengamos en cuenta, que es lo siguiente: el programa de reforma, que debe exceder en mucho el paquete propuesto por el Poder Ejecutivo, además de estar guiado por la necesidad de trabajar sobre las desigualdades reales y desarmar la idea corporativa de independencia, tiene que evitar dos cuestiones centrales. Desarrollar un programa de alianzas con los sectores populares a través de la demagogia punitiva y restringir las herramientas del derecho para la defensa de los derechos humanos. Estos son los dos temas que hay que tener en cuenta en esta democratización. La democratización no puede ir por derecha. Si va por derecha es lo que acabas de decir vos. O sea, el problema de los que se oponen a la ampliación de derechos por un lado y por el otro lado la demagogia punitiva que expuso con lucidez y con muy buenos datos y con acontecimientos recientes, Julián. O sea, a mí me parece que estos son los temas que hay que tener, que ya exceden la norma y que ya tienen que ver con la microfísica, con la micropolítica, ¿no? Así que, bueno, por este lado, algunas preguntas que quieran formular, intervenciones, abrimos el espacio. Yo quería comentar un poco, yo trabajé bastante en lo que es la ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la ciudad, más que nada en el área legislativa, pero bueno, lo que comentabas un poco vos, que yo estaba viendo, digamos, ¿qué actores pueden hacer la movida esta de la reforma, ¿no? Y lo difícil que es para, que yo lo vi porque estuve en la justicia de la ciudad un tiempo en el área administrativa trabajando, esta cuestión de cooptación de la familia judicial al trabajador, porque al darle los mismos, primero, en la justicia de la ciudad, el salario del trabajador está fijado al juez. Entonces, cualquier aumento del juez aumenta directamente el salario del trabajador. Tiene exactamente, si vos entras un 31 de diciembre, tenés todo enero de vacaciones y todo julio. O
sea, te dan todos los mismos beneficios, entonces después, si vos vas contra la reforma judicial o plantear el no pago de ganancias, que tampoco lo pagan, es como que te hacen partícipe a vos y entras en una contradicción, que es lo que le puede pasar a los compañeros judiciales, de que no pueden hablar mucho de la reforma judicial porque también han sido beneficiarios directos, digamos, en las designaciones, que son todas políticas, en el ingreso que no fue por concurso, tienen los mismos beneficios que la justicia, pero son trabajadores, digamos, de personal, sería civil, digamos, no necesariamente tienen que ser abogados. Entonces es complicado desde una posición gremial proponer, y este es el conflicto que están teniendo dentro de la Ciudad de Buenos Aires los trabajadores de Wegen, que hay agrupaciones que proponen una reforma judicial y la apoyan, pero hay otros que como que, bueno, si pagan ganancias los jueces, por ahí después nos tocan a nosotros y al final yo, no sé, tenía un beneficio, por ahí lo pierdo, entonces es como que se pierde un poco el hilo de la independencia, ¿no? Y después también el tema de que, bueno, con el traspaso de la justicia a la ciudad, la justicia de la ciudad cada vez en términos presupuestarios y de recursos es más grande, pero sí, a mí me tocó hacer, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, de la Defensoría. Y si vos ves el análisis presupuestario que hacen, digamos, además que quieren la independencia presupuestaria absoluta prácticamente, que le den los fondos que no rindan y que los tengan garantizados, el debate sobre la utilización de los recursos da para muchas discusiones, porque no es que le asignan un peso a la justicia, digamos que uno viéndolo desde la función de justicia, y capaz que va a un área que no tiene nada que ver con la administración del servicio de justicia. Entonces vos vas a encontrar, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que supuestamente la función es tratar la designación de jueces y la remoción, y tiene un aparato administrativo gigantesco que asistía administrativamente al Ministerio Público cuando todavía no estaba creado. Ahora el Ministerio Público está creado, tiene otro aparato administrativo y duplicó los aparatos administrativos. Entonces vos tenés salarios que estoy diciendo que son 7.000 pesos en mano para un tipo que tiene primaria, así entra. Entonces de ahí contá y multiplicar lo que es duplicar un aparato administrativo, que son recursos que no están designados efectivamente a una defensoría, a una fiscalía, sino son estructuras que están. Entonces es bastante complicado plantear desde la ciudad y desde una organización o gremial o desde los propios trabajadores, plantear una reforma judicial desde ahí. Entonces yo creo que hay un enfoque interdisciplinario que vos ves, por ejemplo, yo lo veo desde el tema de los recursos presupuestarios y demás, que si se siguen traspasando facultades y no se regula de alguna forma, asegurar que esos recursos vayan al servicio de justicia, y probablemente vas a tener un peso presupuestario muy alto de la justicia, pero no vas a tener muchos digamos, fiscalías o defensorías abiertas, que además se manejan por la ley y se tienen que designar. Después lo otro que, bueno, uno lo vive en la calle, que cuando estuvo el discurso del que se vayan todos, y la gente, digamos, a lo visible, a lo malo de la política, ¿quién es? El intendente, el legislador, la presidenta, pero a la justicia no la ve nadie. Entonces, nosotros no conocemos por ahí, nosotros que estamos más vinculados con el Estado y con la militancia, no conocemos por ahí los jueces que están en nuestra jurisdicción. La gente ni lo conoce. Y además, yo hice una suerte de actores que están involucrados con la justicia, tienen los jueces, los abogados, los trabajadores, el sector académico, el poder económico, y después están los beneficiarios directos de la justicia, que esos no tienen ninguna agrupación, no están agrupados de ninguna manera. Entonces, cuando vos ves la madre del dolor, las personas que vivieron algún tipo que se agrupan para lograr algún tipo de presión, o en el caso de Tucumán, que está la Marita Verón, y el problema es que, claro, como tal, digamos, las personas que necesitaron del servicio de justicia están tan atomizadas, el reclamo de la justicia es prácticamente, es una tarea que nos toca a nosotros, como trabajadores, desde la militancia, como académicos, lo tenemos que hacer nosotros, porque además no tenemos el apoyo del poder económico para plantearlo a nivel mediático. Entonces, el primer inconveniente que veo ahí es el tema, esto que hablamos,
cuando integrás la familia judicial, los beneficios que tenés, y es bastante complicado. Yo, la verdad que cuando por ahí integraba, y a mí me hubiese gustado pagar ganancias, porque además entre nosotros no es que iba a perder mucha plata, porque te pagan muy bien si sos profesional, ¿entendés? Entonces digo, ¿y si yo hago ese planteo ahí? Me mata el juez, me mata el compa, me matan todos, ¿entendés? Una discusión es que lo pague un docente que tiene un salario mucho más bajo, pero vos tenés que ser consciente de los beneficios que obtenés también. Entonces, justamente el principio de redistribución es a partir de los beneficios que uno obtiene. Yo creo que un ingreso sin concurso, con un nivel salarial muy alto, con las vacaciones que tenés, y algo yo al Estado, y veo que estoy medio obligado a devolverle, ¿no? Porque si ni siquiera le quiero pagar ningún tributo, es muy individual esto que hablábamos, ¿no? De la cuestión individual, que no, salvate vos, estoy yo, y después, bueno, voy a la calle y digo, esto que están viviendo del plan, ¿viste? Y yo no pago ni ganancias. Entonces, y mucha gente que sale a manifestar, que ayer salió a la calle, no quiere pagar los impuestos porque dice que los tipos viven de la plata de los que ellos supuestamente estarían pagando, que me quedan mis dudas de que por ahí lo hagan. Entonces, bueno, eso es un punto que yo quería ponerlo como el papel de los actores que hablábamos, de cómo instalar esto como no una batalla que está perdida, que para mí, por ejemplo, hay que instalarla. Y después el último punto es el tema que yo leía mucho en lo que es la formulación presupuestaria de la justicia, esta necesidad que ellos tienen de no estar alcanzados por ninguna ley, ni la ley de administración financiera. Entonces ellos, la formulación de presupuesto, el legislativo lo tiene que hacer el ejecutivo, pero ellos no. Yo no tengo formulación. A mí me ha pasado, cuando estuve en el Ministerio Público, el tema que se creaban una propia norma de contrataciones. O sea, sí, escúchame, estamos integrados, somos parte de la administración pública. No, nosotros vamos a crear. Y yo que tenía que debatir con gente que no tenía ni lo que es el órgano rector de contrataciones, ni, o sea, que está creado por ley, y ellos viven como en una burbuja en la que ellos crean sus propias normativas, y después si se da el cruce contra una ley no les interesa. Entonces es muy difícil, o sea, desde cualquier lugar uno encuentra como esta visión que teníamos corporativa hasta desde lo administrativo. Estamentaria. Sí, es complicado, ¿entendés? Porque plantear ideas que vos decís, no, bueno, lo que pasa en la ciudad es que es recurrente el incremento presupuestario que tienen que pedir. Ahora están pidiendo uno, porque por supuesto, como no respetan ninguna regulación, designan 2 millones de personas y después se dan cuenta que les faltan 3 millones de pesos. Entonces van y lo piden. Y en la negociación política por ahí lo obtienen, porque bueno, todos sabemos, como viste, bueno, pero yo nombré a esto, entonces le damos la plata. Entonces está cruzado por la política, obviamente. Y lo mejor ahí es blanquearlo. Lo que pasa es que con el velo de la independencia judicial quieren tapar, porque si no, ¿cómo los designan los jueces? Se designan por acuerdos políticos, si no, como debe ser todo, digamos, no veo el inconveniente, ¿no? Pero bueno, era un poco eso del panorama que yo vi en la ciudad cuando estuve, y me parece que era interesante plantearlo por ahí como una nota.